El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, e es mi patria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la red de metodologías críticas. Empezamos entonces más un Anansi Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la red de metodologías críticas. Hoy estamos con Miguel y me gustaría, antes de más nada, hacerte la pregunta, ¿quién eres? Una pregunta filosófica, ¿quién soy? No, soy Miguel Alberto González González, un profesor de Colombia que se ha desempeñado en distintos campos investigativos, en distintos rasgos escriturales en algunas comunidades de Iberoamérica, y desde ahí hemos venido proponiendo ciertos campos para pensarnos alrededor de ciertas dinámicas muy importantes para el continente y no solo para el continente, sino para las comunidades en general, que así lo encuentro. Tú dices pensar cuestiones con las comunidades. ¿Qué tipos de cuestiones? Sí, tenemos una red que se llama Horizontes Humanos de Calcan. La idea de esa red ha sido trabajar profundamente en cómo estamos pensando las economías, cómo estamos pensando las filosofías, cómo estamos pensando las literaturas, cómo estamos pensando las culturas, cómo estamos pensando las sociologías, cómo estamos pensándonos nosotros mismos, no cómo nos están pensando los demás. Es una búsqueda muy de la mano desde otras experiencias de Iberoamérica, pero sobre todo de América Latina, de los pueblos raizales y de ciertas comunidades, de tratar de encontrarnos en lo que somos, y para eso tenemos que hablar mucho, confesar demasiado, usar muchos lenguajes hasta que nos encontremos. Y adicional a eso, yo tengo una investigación, un proceso investigativo que tiene por ahí unos 12 años que he denominado Lenguajes de los Poderes. En Lenguajes de los Poderes me interesa profundamente saber qué es lo que los poderes quieren, cuáles son los lenguajes que los poderes articulan, cuáles son las enciclopedias que los poderes crean según sea la época, porque cada época aparecen unos poderes con sus propias enciclopedias para decirnos a qué horas debemos acostarnos, a qué horas debemos levantarnos, qué debemos estudiar, qué no debemos estudiar, qué deportes debemos practicar, para vendernos miedos, para vendernos seguridades, para vendernos todo lo que quiera. Entonces los poderes, yo he encontrado en los lenguajes de los poderes, que los poderes siglo a siglo, por dar siglos, pero puede ser menos tiempo, van creando enciclopedias que habilitan a las sociedades de turno, y con esas enciclopedias y con esos textos nos dominan. Entonces, un ejemplo, los lenguajes religiosos tienen sus grandes libros, y con esos libros enredan, si no al 98%, al 99% de la humanidad, háblese de todas las religiones, porque todos tienen su libro sagrado dictado por algún dios, vaya a saber de dónde. Pero también están los libros, las grandes enciclopedias de la economía, las grandes enciclopedias de la contabilidad, las grandes enciclopedias de la psicología, de la sociología, de las distintas disciplinas, donde aparecen unos grandes personajes que nos dicen cómo se resuelven los problemas. Y cuando vamos a afrontar esos problemas, nos dimos cuenta que no resuelven los problemas nuestros, que resuelven los problemas de los grandes poderes, pero no los problemas de las gentes de base, como lo podemos ver hoy en día. Por más que digan, si habrán muerto 3 o 4 ricos, no está bien que muera nadie, pero si habrán muerto 3 o 4 ricos, y las mortandad siempre han sido de los más pobres, de los menos, de los que tienen que salir sí o sí a encontrarse con la gente, de los que tienen que salir sí o sí
a hacerse la vida, esos son los que se están muriendo. Los otros que tienen todas estas posibilidades de estar aislados, pues no tienen enormes dificultades. Ahora no es lo mismo estar aislado en un apartamentico de 20 por 20 de los que hacen hoy en el mundo, o de 30 por 30 metros, no, ¿cuál 30? Son como 50 metros cuadraditos, donde la gente ahí queda encerrada, a estar en una tremenda mansión. Entonces eso es lo que nos preguntan los lenguajes de los poderes. ¿Por qué hacemos conjuntos habitacionales de unas maneras tan dramáticas para las comunidades menos favorecidas? Porque a ellos les entregamos lo peor y no lo mejor. Bueno, muchísimas de esas cosas es lo que venimos pensando desde los lenguajes de los poderes. Acá levantas muchas arestas, ¿no? Me gustaría, primero, antes de hablar propiamente de la cuestión de la enciclopedia, que nos dijera para ti lo que es pensar, porque parece que es una categoría importante para lo que defiendes. Bueno, desde Heidegger sabemos que todo mundo piensa, y no necesitamos a Heidegger, todo mundo piensa. Heidegger, después de qué quiere decir pensar, nos dice que todavía no pensamos. Entonces vamos por dos líneas. Biológicamente todo el mundo piensa, biológicamente todo el mundo pregunta, biológicamente eso viene, la duda viene instaurada en nosotros. Lo que no viene instaurado en nosotros es poner en duda nuestros estamentos culturales, poner en duda el entorno, la tribu de donde venimos, y para eso sí se requiere pensar. Es decir, pensar en este caso es poner en tensión todas las verdades que nos han vendido, no afirmarlas y creerlas que porque son verdades culturales, verdades culturales son casi todas, ¿no? Desde la religión hasta lo demás son puras verdades culturales, porque por ejemplo incluso las verdades físicas son verdades culturales, porque cada cuanto viene un físico y nos deshace lo que el otro hizo. Entonces son verdades culturales que duran determinado tiempo, y hay que sospechar de unas verdades culturales más que de otras de acuerdo al momento histórico. Entonces las verdades culturales que nos venden los políticos, las verdades culturales que nos venden los económicos, las verdades culturales que nos venden los más medios. Pensar en lo que yo vengo comprendiendo, en lo que vengo escribiendo y hemos publicado, es preguntarnos por ese homo fatigans, ese hombre que hoy está cansado, está fastidiado, no sabe qué hacer, antes de, después de, llega cansado al trabajo, sale cansado, un hombre supremamente excedido de sí. ¿Cómo vamos a pensar? Es decir, ¿cómo vamos a poner en duda todo lo que hoy nos están vendiendo? ¿Cómo vamos a sumarnos al abismo de la crítica profunda, de la autocrítica? No la autocrítica para sentirnos culpables, sino la autocrítica por qué nos estamos dejando convencer de los poderes. Luego, pensar en este sentido es instaurar preguntas muy profundas a mis verdades, a las verdades que me vende la cultura, a las verdades que me venden ciertos entornos, ciertas grandes realidades, porque liberarse de la cultura es liberarse también del padre, liberarse también de un yugo. Y liberarse no es para odiar, liberarse aquí, pensar, no es para detestar a los otros, ni a las otras, ni a los otros, ni a los otros. En este caso es simplemente para darme cuenta y poder reorganizar mi mundo lingüístico para unas realidades que yo quiero vivir y no unas que me están imponiendo. Porque decidir qué es lo que quiero vivir, cómo quiero estar y dónde quiero estar, es un asunto muy dramático en la vida que siempre lo estamos luchando. Y los poderes nos venden tantos lenguajes que no nos dejan ser nosotros ni siquiera en nuestro propio testimonio de vida. ¿Por qué la elección de la palabra enciclopedia y cómo entiendes que funciona ese dispositivo como marco regulatorio de la vida humana? Para mí, enciclopedia es un conjunto lingüístico que le dice cosas a una comunidad casi de manera infinita. A las distintas comunidades que van emergiendo, esa enciclopedia le va diciendo a la gente cómo debe comportarse. Para mí la Biblia no es una Biblia, para mí es una enciclopedia religiosa. Hablo de la Biblia judeocristiana, porque los cristianos absolutamente creen en la Biblia, no ponen en duda un solo elemento de la Biblia. Es una enciclopedia que les dice incluso dónde está la eternidad, dónde hay que pagar, dónde
donde se peca, vende todos los miedos que tiene que vender la Biblia, el Corán tal cual. Entonces, si el gran poder del mundo, que son las religiones, establecieron que a través de sus enciclopedias, que decidieron llamarlas Biblias, otros nombres sagrados, que hace parte de los poderes sacralizar ciertos discursos, entonces para mí eso es una enciclopedia que encierra todo un conjunto de verdades, encierra un conjunto de teorías, un conjunto de ciencias o no, un conjunto de prejuicios o no, un conjunto de emociones, un conjunto de razones o no. Al encerrar todo eso logra decirle tantas cosas a la comunidad, tantas cosas a los grupos sociales, que los grupos sociales lo único que empiezan es a acatar. Y así podemos avanzar. Los estamentos militares tienen sus enciclopedias y les dicen a los militares cómo deben ser, para dónde venir, a qué horas, todo, cómo organizar la realidad. Los estamentos de la salud, cada que sucede en pandemia ya se sabe qué hay que hacer y ya eso está claro. Lo que no está claro es cómo salvar a la gente inmediatamente, pero hay unos protocolos, todo eso son enciclopedias que se van aplicando y nosotros solemos creer que la única enciclopedia que hay fue la que construyó Diderot y bueno, las enciclopedias modernas que son Wikipedia y otras enciclopedias donde se van anexando información, pero hay muchas enciclopedias, las enciclopedias de psicología, los seguidores de Freud, los seguidores de Lacan, los seguidores de una persona de esta jamás ponen en duda todo el proceso, pueden poner en duda un pequeño espacio de lo que dice esta persona, pero los demás le echan a la admisión. Es lo que yo entiendo por enciclopedia, es todo un conjunto lingüístico para dominarnos y no dejarnos pensar, porque quien construye ídolos jamás supera el ídolo, superará cualquier cosa menos el ídolo. Y lo que nos enseñan las enciclopedias es construir ídolos. La religión, las distintas religiones tienen, la católica tiene sus santos, las otras tienen sus no sé qué, los militares tienen sus héroes. Cada grupo humano va creando una serie de personajes para irle mostrando a la humanidad que hay que venerarlos. La física tiene a Einstein, los filósofos podemos tener a Nietzsche o a Platón o a Aristóteles, los sociólogos podrán tener a Comte o no sé quién, y así cada disciplina va teniendo sus ídolos y en esos ídolos se encierran todas las enciclopedias. Lo que quiero decir entonces es que cuando digo pensar es bien, yo estoy afiliado a un grupo de pensamiento, yo pertenezco a este grupo cultural. ¿Cuáles son las enciclopedias que este grupo cultural me está vendiendo y por qué me tengo que creer todas las enciclopedias? Parece que tú pones en contraposición la idea de creer de la idea de pensar. Y veo que un punto fundamental de lo que planteas es un cierto tono de desconfianza, ¿no? La pregunta que yo te haría en ese sentido es, ¿hasta qué punto es posible pensar afuera de las enciclopedias? Es muy difícil, es muy complejo porque los poderes tienen todo un modelo. Yo puedo citarle un solo ejemplo, la palabra terrorista ha servido para que los poderes políticos y religiosos en el mundo administren la realidad, pero no siempre se llamó terrorista. Antes se llamaron bárbaros, después se llamaron moros, después se llamaron brujas, después se llamaron guerrilleros, hasta que hoy los llamaron terroristas. Y con esa expresión el Estado puede hacer lo que te quiera. Es decir, el Estado siempre, los poderes políticos, los poderes militares, los poderes religiosos, los distintos poderes siempre han buscado expresiones con las cuales dominar la realidad. Hoy el que sea llamado terrorista, escóndase. Así como hace 500 años el que era llamado hereje, escóndase. O hace 2500 años el que era llamado bárbaro, escóndase. O el que fuese llamado con cualquiera de estas expresiones que van mutando. Entonces, ellos nos entregan lenguajes que nosotros tranquilamente vamos circulando por el mundo y cuando nos damos cuenta es que son nuestros lenguajes y vamos conflictuando y vamos siendo menos nosotros. Pensar por fuera de eso es muy duro. Es como cuando uno tiene que empezar a dudar de su padre, a dudar de su Dios. Dudar en este caso no es
no es odiar, insisto, odiar es poner en tensión todas las verdades supuestas que nos han vendido, todo ese mundo cultural que nos han entregado, y estar por fuera de eso es el gran ejercicio de quienes estamos pensando la realidad. Eso no es un ejercicio en particular, eso es un ejercicio muy en colectivo de ciertas formas de pensar que no estamos de acuerdo cómo se acciona en la realidad. Y en una lucha que te decía por fuera de micrófonos por los ultras, aún quien se anexa a un grupo político de izquierda ultra, a un grupo político de derecha ultra, a un pensador ultra, lo único que tenemos ya no son personas adosadas pensando y dejando de pensar por sí, sino que posiblemente tengamos criminales, como nos hemos dado cuenta en el fútbol, en todas lo que también evitamos al estar por fuera y tensionar los poderes con estos lenguajes es la imposibilidad de que se construya el pensamiento ultra, porque yo le tengo mucho pavor al pensamiento ultra de la izquierda, al pensamiento ultra de la derecha, es decir, como hoy piensa Trump, como hoy piensa Bolsonaro, son pensamientos, pero también como han pensado algunos izquierdas de América Latina que duran en el poder 30 años. Y de un solo personaje de 30 o 50 años en el poder hace tanto daño como cualquier persona de la derecha. En eso no podemos concluir, entonces no podemos ser influyentes en esto. Lo que nos llaman las enciclopedias, el llamado que hago a las enciclopedias es revisar todo lo ultra que hay allí, estar por fuera de todo lo ultra, porque cada que nos ves en un pensamiento ultra, vamos a reaccionar como reaccionan los ultras de las religiones, que es el Ku Klux Klan y todos otros nombres, las diferentes organizaciones internas que tienen ellos, o los musulmanes de las yihadas. Es decir, todas estas, hablo de religión, hablo de fútbol, hablo de política. Una persona ultra política es cuando cree que su líder político no ha cometido un solo error y que por ser su líder político tiene derecho a hacer lo que quiere. Y de eso hay que librarse, porque no solamente gente de la calle, hay mucho intelectual que no pone en duda apuestas muy extrañas de la izquierda en América Latina y que sí pone en duda todas las apuestas extrañas que son la mayoría de la derecha en América Latina. Pero no poner en duda los errores de la izquierda en América Latina es lo que ha hecho que la izquierda en América Latina al final termine siendo una suerte de fracaso, porque llegan unos líderes al poder, instauran sus enciclopedias, como es el caso, todos instalamos una enciclopedia cuando subimos al poder, instalan una enciclopedia y duran 25, 30 años en el poder, porque jamás escucharon, porque son además gente supremamente intelectual, supremamente estudiosa, y jamás escucharon y jamás se dieron el poder. Y cuando jamás se den el poder, pues de alguna u otra manera los terminan sacando, porque o se cansa la ultraderecha o se cansa el mismo pueblo de un mismo discurso, un monodiscurso, un discurso que se va agotando en el camino. Y creo que para mí ese ha sido una de las grandes dificultades de la ultraizquierda en América Latina. Son líderes que duran 20 años en los poderes, que no saben delegar su poder, y al no saber delegar su poder, pues están tan perdidos como la ultraderecha. Es el miedo, es el llamado de atención al pensamiento ultra. Y estar por fuera de ese pensamiento es una necesidad de los intelectuales en América Latina. Desde Horizontes Humanos tenemos que revisar, y desde el lenguaje de los poderes, cuál es ese pensamiento que a mí no me deja ir más allá. Yo, ¿por qué creo que lo que me dice mi líder religioso no se pone en duda? ¿Por qué creo que lo que dice mi pensador no se pone en duda? ¿Por qué creo que lo que dice mi líder político no se pone en duda? Y vuelvo y reitero, no solamente ha sido un problema de los grupos menos formados, de los analfabetas, de las personas que menos condiciones económicas, incluso ha sido muy fuerte en los intelectuales que se adosan a un movimiento a ciegas, y todo pensamiento a ciegas tiene muchas dificultades. Es solo ese llamado de atención en cómo vamos a vivir por fuera de los extremos y cómo somos capaces de entrar en diálogos en distintos momentos y sospechar de distintos entornos, sin odiar, pero sí muy atentos a cómo estarnos registrando lingüísticamente de una manera creativa para generar dudas en mí y generar dudas en el otro,
y en los otros, en las otras, en los otros, para levantar otros lenguajes del momento, porque los lenguajes también van mutando. Eso lo aprendimos muy bien de Wittgenstein y bueno, y todos los expertos de la filosofía analítica o de los de la filosofía de la mente también, que trabajan los lenguajes, y desde ellos hemos aprendido que los lenguajes van mutando y que nosotros lo que debemos estar atentos es a esas mutaciones lingüísticas, y es una tarea fundamental del intelectual, revisar los lenguajes del momento. Jamás creer en los lenguajes del momento que vende su grupo político al 100%, que vende su contrario al 100%, o que tú vendes al 100%. Es decir, hay que poner en sospecha eso para poder seguir pensando, porque las verdades son como la felicidad. Cuando uno está extremadamente feliz, se le dificulta pensar, y cuando tiene demasiadas verdades también se le dificulta pensar. Por tanto, esto que estoy diciendo es una verdad desde ya, si es que es una verdad. Esto es simplemente un anuncio de lo que hemos venido investigando. También hay que ponerlo en sospecha, también hay que ponerlo en duda, y hay que ponerlo en un sedazo. Y si se le hace un buen movimiento, se caen muchísimas palabras y lo que van a quedar son 3 o 4 expresiones. Pareciera que una proposición que estás haciendo es de ese papel del pensamiento de no firmar ninguna hoja partidaria, digamos, en el sentido de tener siempre la posibilidad de cuestionar lo que tú llamas de enciclopedia. Pero en eso me pregunto una cuestión. En varios momentos, en la tradición del pensamiento latinoamericano, se ha hablado mucho de la cuestión de compromiso, en términos de que la intelectualidad esté vinculada a un proyecto de cambio, etc. Tú mismo destacaste que en su comprensión un intelectual puede volverse acrítico a un proceso si no es capaz de, no utilizaste esta palabra, pero que no sea capaz de tener un mínimo de espacio entre ese personaje o lo que defiende y su propia capacidad de pensamiento y juzgamiento, ¿no? ¿Cómo crees? La primera pregunta es, ¿tú crees que el intelectual debe tener compromiso? Si sí, ¿compromiso con qué? Primero esas dos preguntas. Me hiciste acordar a un texto si no ahora el autor francés, ya lo traeré, donde dice que los hombres no podemos no estar afiliados, y que al no poder no estar afiliados, pues siempre necesitamos estar de un lado o del otro. Y él lo explica a través de un texto de los gnósticos, que dice que cuando hubo la guerra en el cielo entre los ángeles y Dios, y los ángeles que se rebelaron a Lucifer, pues tomaron partido unos y otros. Y entonces se dieron cuenta que ellos no tomaron partido. Y esos que no tomaron partido, entonces dice el texto, los enviaron a la tierra para que en adelante entiendan que siempre deben tomar partido, es decir, que siempre deben estar de un lado o del otro, pero no neutros, porque no puede ser no estar neutro. No, un intelectual debe tener formación política, un intelectual debe mover políticamente la realidad, un intelectual tiene que estar en comunidad, un intelectual debe producir cambios lingüísticos, porque cuando tú cambias un lenguaje, cambias la realidad. No necesitas ni siquiera de ir a poner una roca, no necesitas ni siquiera de ir a construir una escuela para que tú cambies la realidad de unos lenguajes. Pero los intelectuales no podemos ser acríticos. No podemos ser acríticos ni de lo que estamos proponiendo, ni de lo que nos están diciendo, ni al lado de quien estamos. Porque, vuelvo a reiterar, para mí el gran equívoco de la izquierda en América Latina es que los
a mí me parece que lo de Evo Morales es que no escucha. Un tipo no puede durar 15 años en el poder y no encontrar sucesor. Lo de Ortega allí al otro lado, lo de Maduro al otro lado. Y lo digo públicamente con los nombres. Parece que ellos ya deben de haber sido inteligentes y saber que eso se le tiene que entregar el poder a alguien más de su grupo que lo han ido formando, pero no forman. Correa de Ecuador, no forman. En Argentina el peronismo creo que es el que más se ha mantenido ahora con los Kirchner, pero también perdieron las elecciones porque una presidenta quería lanzarse eternamente al poder. Entonces, esas cosas en América Latina a mí me han parecido muy extrañas y terminan siendo muy inteligentes, muy necesarios, pero dan mucha favorabilidad para que los destituyan del poder por no saber ceder el cargo. Y en eso tienen mucha responsabilidad los grandes intelectuales en América Latina, que estando al lado de ellos no les advierten que ellos tampoco escuchan. Entonces, un intelectual, además de ser acrítico, de ser crítico profundo, no creerse todo lo que le están vendiendo, debe estarle informando a todo su entorno político al cual le esté apoyando los errores que están ocurriendo para resolverlos. Pero parece que los intelectuales que yo he encontrando en América Latina que se coman a la política terminan como los ministros, diciendo y haciendo lo que hace el presidente del momento, que parecen ser muy buenas acciones, pero después notamos que no son tan buenas acciones por esto o por aquello. Lo que aquí quiero destacar es que debemos comprometernos con una apuesta política, debemos comprometernos con cierta realidad, pero no comprometernos hasta donde no sea posible defender eso. Es decir, hay un momento, yo creo que esto nos lo enseñó muy bien, por citar un nombre importante, Che Guevara. Cuando Che Guevara notó que lo que estaba pasando en Cuba o en ciertas realidades políticas no le llegaban, decidió irse de allí, tomó un camino, y así han existido muchísimos otros personajes en el mundo, pero estoy citando personajes de América Latina. Creo que Kush de eso nos da muchos ejemplos con los pensamientos populares. Rodolfo Kush nos trae mucho, Fals Borda nos trae mucho, donde nos enseñan que si bien lo que nosotros creemos, porque lo que pasa es que lo que nosotros creemos y nos parece bueno lo acercamos a la realidad y lo creemos verdad. Nosotros lo bueno, lo que nos agrada y lo bonito necesariamente lo convertimos en verdad, pero no porque para nosotros sea una verdad implica que sea beneficioso para nosotros. Entonces un intelectual desde los lenguajes de los poderes de estar muy atento a los lenguajes que están ocurriendo con los grupos sociales que está apoyando, porque es evidente que hay que apoyar todo movimiento social en América Latina y en el mundo. Hay que apoyarlo, es la necesidad más urgente. Lo que no podemos tener es un señor o una señora al frente de ese movimiento social creyendo que no hay persona que sea capaz de ayudar y ayudar a ese proceso. Y ese es el gran error de los diferentes líderes sociales de América Latina y de otros lugares del mundo, cosa que no ocurre en otros lugares de Europa donde el socialismo se ha ido relevando de manera más inteligente. Esto me hace recordar mucho a un poeta muy de acá, que el eje cafetero, que se llama Héctor Escobar Gutiérrez, que se autodenominó el Diablo. Es un poeta eximio, es un hombre, es un mago de la palabra, él murió, y Héctor Escobar Gutiérrez decía que el latinoamericano, todos teníamos por dentro un pequeño corazón de dictador. Y el tema era cómo lo íbamos a resolver cuando llegáramos al poder, pero que el latinoamericano le nacía ser dictador, fuera de izquierda o derecha, quería quedarse en el poder de manera indefinida, y que las constituciones eran tan débiles que lo permitían. Bueno, los lenguajes de los poderes, las constituciones son otras enciclopedias. Las constituciones son otras enciclopedias para dirigir la humanidad, y con esas también controlan la sociedad. Tú haces referencia a procesos europeos. ¿Podrías citar, por ejemplo, en dónde que tú ubicas esos posibles ejemplos
donde hay una articulación de una intelectualidad crítica con un proyecto con más capacidad de renovación? Los países nórdicos, donde el socialismo ha tenido mucha fuerza, y eso que ellos vivieron con fuerza, el comunismo ultranza, que es un comunismo tan lesivo como la derecha, porque era un comunismo de su manera, como en China, donde eran 50 el ruso, donde la movilidad y otra serie de cosas desaparecen, son propuestas lesivas para la libertad humana. Pero ellos que vivieron toda esa experiencia, los países nórdicos tienen unas apuestas sociales muy, muy, muy importantes. Yo he estado en Suecia, yo he estado en Noruega, yo he estado en Dinamarca, y uno se sorprende. Yo nunca he estado en Finlandia, que es un modelo. Conozco profesores de allí, un modelo educativo muy importante, pero los modelos educativos de los países nórdicos a mí me parecen muy lindos, muy interesantes, con muchas apuestas, con mucha creatividad, y donde los primeros ministros pueden ser relevados de manera tranquila cuando no están cumpliendo bien su labor. Es decir, no se elige un presidente directamente, lo mismo diciendo que sucede en Suiza, que puede ser relevado su primer ministro cuando no está cumpliendo bien la labor, y lo sucede a otra persona con suficiente fuerza para estar. A mí me parece que allí hay un esfuerzo importante social que a nosotros nos enseñan cosas, donde hay realmente democracia, donde la gente puede elegir, donde la gente puede tomar decisiones, donde la movilidad es una posibilidad. Porque yo escucho gente hoy alabando el modelo chino, pero eso es otro gran hermano, es decir, un modelo en el cual tú no puedes aspirar por ningún lado porque todo lo sabe el Estado, porque todo lo controla el Estado, porque el Estado se te muere la mitad de la familia y tú no lo puedes publicar. A mí esos modelos me parecen desastrosos. Un modelo en el cual la prensa no puede decir lo que pueda decir, donde los médicos no son libres, y la gente se la pasa defendiendo el modelo chino, pero la gente no estudia el modelo chino. Yo conozco un profesor chino que no puede salir porque su decano tiene el pasaporte. Entonces, ¿en qué estamos? Es una sociedad muy avanzada, pero ese es el avance es ese, que a mí me sigan tratando como un niño desde que nazco hasta que muero, porque si cuando nazco mis padres controlan todas mis cosas hasta que tenga 10 o 12 años o 18, cuando puedo ser independiente, mis movilidades me las controla mi jefe, es muy dramático. Entonces, la gente anda pidiendo a ciegas que el modelo chino es el modelo chino que necesitamos. Ese es un modelo donde encierran una ciudad y no importa cuánto se mueren. Aquí en América Latina ordenaron el confinamiento y la lucha de los estados es porque la gente sale y porque la gente, y eso es, digamos, eso es cierto, no les pueden obligar a estar encerrados, la gente saldrá, para eso habrá mecanismos económicos para que sancionen a la gente, pero en China no lo sancionan, en China son posibles. Entonces, no descuidarnos de unas apuestas que nos venden muy extrañas y que creemos que son la salida, pero son la salida. Entonces, cito ese modelo. Los alemanes, que son derecha, tienen un modelo de salud fantástico, tienen un modelo educativo fantástico, tienen los modelos que nosotros ya los quisiéramos conocer. De hecho, es donde menos gente está muriendo ahora, porque ellos le han invertido a la salud. Y están en el modelo, digamos, porque pasaron lo que pasaron y vivieron lo que vivieron y no quieren repetir esa historia. Entonces, hay modelos de izquierda sociales, hay modelos de derecha que nosotros no podemos perder de vista y que nos dicen cosas. A veces la apuesta francesa ha sido una apuesta interesante, con todas las cosas que hay que poner entre comillas, las apuestas nórdicas, que he dicho, también hay muchas cosas para poner entre comillas, para reorganizar. No hay el modelo político perfecto, hay o ideal. Hay que pasar de modelos políticos ideales a políticos con ideas, a movimientos políticos con ideas. Cuando un movimiento político no tiene idea, se queda en el poder 30 años esperando a que se muera de viejito el señor y lo reemplace el hijo o el que él designe. Esos son modelos supremamente sin ideas. Son movimientos ideales en lo que ellos tienen, pero sin ideas. Entonces hay que pasar de la idea de la educación a una educación con ideas, de la idea de política a una política con ideas, de la idea de Estado a un Estado con ideas, y de la idea de pensador a un pensador con ideas. Y así podríamos seguir de manera sucesiva. Y las ideas vienen en distinto orden. Las ideas no todas vienen de
Es un juego entre emociones y razones, es un juego entre olvidos y recuerdos, es un juego entre memorias, entre pasados y devenires. Las ideas son muy trenzadas, son muy complejas en sí. La desconfianza como criterio del pensar y un criterio para escapar de los cambalaches del siglo XXI. Nuestro invitado nos trae como sugerencia el clásico tango argentino, porque de acuerdo con él, un siglo donde todo es negocio, donde es más importante un burro que un buen profesor, donde es más importante un político mentiroso, corrupto y ladrón que cualquier otra cosa. Cambalache para mí es un festejo a la corrupción y es una descripción no solamente de América Latina, sino del mundo, porque Cambalache pone en tensión todas nuestras verdades, ese mundo paralelo que tenemos y ese mundo desastroso y ese mundo desastroso de la corrupción. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados que va a haber ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura, polizón. ¿Qué va a ser? Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Escarfazo y Napoleón. Ya está, estoy Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches, es llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, échate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de la vida, el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. ¿Cómo desde este lugar se puede rescatar el papel del intelectual, del profesor en esa sociedad? Hay otro libro en América Latina que se lee poco, pero aquí hay que estarlo revisando, El hombre mediocre, José Ingeniero, de este argentino. Es que el intelectual, la intelectual, el académico, la académica, en el menor descuido podemos pasar a ser la mediocridad. Y la mediocridad es ese término donde ya no somos capaces, nos dice José Ingenieros,
de superarnos a nosotros mismos, y donde José Ingeniero nos muestra que la mediocridad está en el medio político, la mediocridad es la que está dirigiendo el mundo. Es que no podemos decir más cosas, no podemos decir la mediocridad es la que está dirigiendo el mundo. Y entonces cuando uno escucha a gente como Chomsky, cuando uno escucha a veces gente como Boaventura, cuando uno escuchaba a gente como Hugo Semmelmann, también la misma Estela Quintana, cuando uno escucha a estas personas dice, caramba, la misma Graciela Friteiro, el mismo Byung-Chul Han, el mismo Harari, cuando uno lee a esta gente dice, caramba, nos están diciendo cosas, pero también hay que guardar distancia. Yo estoy ahora muy preocupado viendo a Harari, viendo a Byung-Chul Han, a Zizek, como si fueran los Nostradamus de hace 2000 años, leyendo futuros insuficientes elementos, por vender libros. Y eso es lo que a mí me está costando de los intelectuales también. La misma Marta Nussbaum, que se ponen a publicar unos libros de un momento crítico que todavía no estamos comprendiendo, donde hasta el momento uno podrá dar opiniones, pero no unos elementos tan potentes. Y ellos hacen unos libros para vender millonadas en estas épocas. Es justo eso también con los intelectuales. Entonces, los intelectuales a veces nos mediocrizamos. Y yo me meto con intelectual porque no me da pena nombrarlo así. Pero nos mediocrizamos, y en eso nos llamó mucho José Ingeniero. ¿Cómo no mediocrizarnos? Decía, uno pasa por momentos de atontamientos en la vida, de pensamiento, por muchos momentos, y ahí es donde uno tiene que ser crítico de sí mismo, revisarse en qué momento está dormido. Y estos intelectuales que ahora están hablando y vendiendo libros están dormidos. Van a conseguir más dinero, pero los aportes son bastante tontos, son bastante parecidos a los de los youtubers. Es decir, no les veo grandes aportes ahora a estos tipos con esos libros. Es más, ni los estoy leyendo porque con el resumen me parece irresponsable salir de una cosa que no comprendemos, salir a vender tantas verdades, y que es lo mismo que suelen hacer los poderes, pero es una necesidad de revisar los poderes. Entonces, es posible que un buen profesor, por no revisar sus lenguajes, por no estar atento, de ser un gran profesor, pase a ser el burro del momento. Es decir, burro no es un estado de conocimiento o no conocimiento, burro es un estado anímico, intelectual, es lo que yo estoy interpretando de Cambalache, por el cual se puede pasar un momento en la vida. Todos podemos pasar a ser grandes intelectuales, grandes aportantes o grandes burros en un momento por no detectar en qué lugar estamos. Es lo que yo leo de Cambalache y es lo que yo veo del hombre mediocre de los ingenieros. Por no decir el mismo 100 años de soledad, cuando se da cuenta que su gran investigador, por el exceso de emoción, expone su cuerpo a los rayos solares y se va exponiendo porque quiere hacer unas grandes investigaciones para Macondo, y ese gran investigador, por su inocencia, en lugar de estar haciendo ciencia, está haciendo expulsar, digamos, por decirlo así. También nosotros debemos tener cuidado cuando estamos diciendo impertinencias. Muchas de esas se pueden estar incluso exponiendo en esta conversación con todas. Volvo a esa cuestión, porque reiteras la crítica a la mediocridad y el desafío de superar ese lugar, ¿no? Y obviamente no es un recetario, pero ¿qué claves tú interpretas entendiendo esos lugares que tú consideras esa idea de un cierto mesianismo, esa idea de un cierto ego por la venta de libros? ¿Cuál sería entonces ese otro lugar para no ser mediocre y ser, digamos, un intelectual vinculado a las necesidades del tiempo histórico? Es que el intelectual que se siente mesiánico es como un político que se siente mesiánico. De los mesías liberales, porque todos nos quieren unir. Llámese mesías religioso, político, todo mesías es una condena para la humanidad. Y si un intelectual se siente un mesías, vaya y venga. Varias cosas pienso. Los académicos, los intelectuales, tenemos que estarnos alimentando de ciertos hombres y mujeres que hicieron grandes cosas en el pasado, grandes textos, porque no todo lo que publica Nietzsche, no todo lo que publica Falsborda, no todo lo que publicó Heidegger, no todo lo que publicó Aristóteles es importante. También publicaron muchas tonterías, Kafka. Hay que rescatar lo más importante, y uno suele identificarlo
y alimentarse de eso. Hay que alimentarse necesariamente del arte, hay que alimentarse de la cultura, hay que alimentarse de la música, pero también hay que alimentarse de los parques. Yo le aprendí al profesor Carlos Calvo en una conferencia la semana pasada que me llamó la atención. Es que a los políticos les falta calle, los políticos actuales les falta calle, no conocen el estado de hambre de sus pueblos ni las necesidades de sus pueblos porque nunca han dormido en casas como esas 3 o 4 noches. Yo creo que al intelectual no le puede faltar calle, al intelectual que le falte calle en esa expresión de Carlos Calvo, el profesor chileno, pues cae a la mediocridad. No puede ser el exceso de la búsqueda de sus grandes personajes académicos, de sus grandes mentores intelectuales, que siempre hay que revisarlos. A ver, uno va y se lee de vez en cuando, y uno está perdido y levanta un libro como La docta ignorancia de Nicolás de Cusa. A pesar de ser un libro muy religioso, de caramba, este señor todo lo que me puede decir hoy. Uno levanta un texto de cualquier pensador antiguo y dice, caramba, todo lo que nos está diciendo, todas las advertencias que nos están poniendo. Y de algunos pensadores modernos, porque realmente Marta Nussbaum en la política de la secesión no suele decir muchas cosas, el mismo Harari en Homo Deus, uno levanta esos textos y dice, caramba, aquí hay cosas fantásticas, aquí hay cosas que hay que seguirlas pensando porque son maravillosas. Hay textos de Husserl que son una perla en sí, no todos, pero hay unos textos que esto es una perla, esto hay que estarlo revisando. Entonces un intelectual tiene que estar revisando sus grandes autores, los nuevos autores, estar escuchando, viendo sus grandes pinturas, las nuevas pinturas. El gran intelectual tiene que estar en todo el mundo de las artes revisándolas, pero necesita calle, es decir, hay que salir y sentarse en un parque, dialogar con los viejitos que se sientan en los parques a jugar ajedrez, a comer helado, con la gente pobre que está por ahí vendiendo, haciéndose la vida, dialogar con el taxista. Es increíble, pero yo me subo a los taxistas en el mundo y siempre les pregunto por la política. La tienen que le hacen a uno una exposición política durante media hora que uno queda sorprendido. Si uno quiere saber el nivel de seguridad de un país, siéntese a hablar con los taxistas. La tienen clara, le dicen qué es lo que ocurre, el nivel económico. Y uno sale casi con un seminario cuando dialoga con ellos. Entonces, los intelectuales tenemos que hacer calle y dialogar con mucha gente, no solamente entre nosotros, porque entre nosotros, como dice los ingenieros, nos atontamos, empezamos a aplaudirnos entre nosotros, nos da pena hacerle la crítica al otro para que nos ponga incómodo, porque es muy amigo lo que fuera y nos quedamos callados. Entonces requerimos muchas escuchas, es muy difícil. ¿Quién le hace una crítica a Boaventura de Sousa? Otro intelectual que no lo quiera. ¿Quién le hace una gran crítica a Zizek? Otro intelectual que no lo quiera. ¿Quién le hace una gran crítica a Harari? Otro intelectual que no lo quiera. Él me va a leer, claro, no me conoce, no me va a leer. Entonces las críticas que yo hoy tengo contra esos intelectuales es que se convirtieron en un coro de aplausos y los lectores, que yo los he visto hoy por centenares diciendo que lo que ellos están escribiendo es una maravilla. No, es una enorme responsabilidad escribir hoy, hablar de tanto futuro, cuando no tienen los suficientes elementos, no tienen las suficientes estadísticas, lo que están entregando son opiniones. Listo, si son opiniones, todas bienvenidas. Desde el youtuber, entonces, hasta este señor puede ser un youtuber también. El bobo del pueblo, como decía Eco. A veces uno como intelectual se puede convertir en el bobo del pueblo. La diferencia, nos decía Eco, es que el bobo del pueblo, sus bobadas no salían del bar, de la cantina donde contaba la historia. Hoy el bobo del pueblo está en la red y es muy peligroso. Es decir, el bobo del pueblo hoy, contando todo eso en la red, es tan peligroso como el intelectual. Y hay que ser un poco cuidadosos frente a esto. Y hay que volver al hombre mediocre, José Ingeniero, o sujeto de existencia y potencia de Semelman, o Cambalache, o ficciones de Borges, o el mismo 100 años de soledad de García Márquez, o los textos de los poemas de Neruda, las pinturas de Verne, las apuestas de Dalí, las apuestas de Octavio Paz, las apuestas de este mismo colombiano que hace cosas muy bien, William Ospina, un escritor con una lectura del presente supremamente importante.
son personas que siempre, Marta Nussbaum, son personas que siempre vale la pena estar escuchando y leyendo, además de involucrarnos con la calle. Para ir cerrando, entonces, me gustaría saber cuáles son tus sueños. Yo quiero poner dos diferencias. Yo creo que una cosa son mis utopías, otra cosa son los sueños. Yo hace un tiempo aprendí que los sueños hay que dejarlos que sean sueños y que no volvamos a sueños realidad. Siquiera dejemos que los sueños sean sueños, porque los sueños nos estamos volviendo metas, objetivos y nos estamos esclavizando. Ni siquiera podemos ser libres en los sueños. Entonces la libertad del sueño es dejarlo que sea sueño, como la libertad del filósofo es la libertad de decir lo que está ocurriendo en el momento sin afiliarse a ninguna necesidad vital de esa crítica que está haciendo en el momento. Entonces el sueño hay que dejarlo que sea sueño, ¿no? Utopía, si es otra cosa. Entonces mis utopías circulan, yo lo he escrito en varios textos, tienen que ver con horizontes humanos, es decir, descender la verticalidad y darnos cuenta de la horizontalidad, porque cuando yo miro a mi compañero horizontalmente, miro a mis otros horizontalmente, los lenguajes ocurren de otra manera. Entonces, horizontalizar las relaciones, horizontalizar los lenguajes, es decir, no es que hay un saber arriba y un saber abajo, hay saberes, como le acabé de decir, los taxistas saben muchísimas cosas, los barrenderos, las personas que hacen aseo en las universidades, que suelo hablar con ellos, uno le pregunta a los barrenderos de la universidad, los que hacen aseo en la universidad, ¿cómo está la universidad? Y te la cuentan. Y yo dialogo mucho con ellos y es supremamente divertido, que hablan del decano, del estudiante, de lo que se ríe de todo de una manera placentera y te cuenta cosas supremamente profundas. Entonces, mi sueño es la horizontalización de los encuentros. Más que mi sueño, mi utopía, ya lo vuelvo a aclarar. Mi utopía es que haya en América Latina una creación de un Panamérica, como nos lo puso Rivera en la escultura del sueño panamericano, se llama Panamericano, como nos lo puso Rivera en ese mural, que nosotros podamos tener, y ahí sí hay que seguir los buenos ejemplos de la Comunidad Económica Europea. Para mí, el gran hecho político del siglo XX no es la caída del muro de Berlín, es la creación de que uno pueda movilizarse por 25, 26, no sé cuántos países, ahora 30 países con un mismo pasaporte, con unas mismas condiciones, que a pesar de las tensiones políticas se encuentren, que uno pueda estudiar en la Universidad de Berlín como en la Universidad de Madrid. Yo sueño no, la utopía es que América Latina, que tenemos el mismo idioma y que entre Brasil ahí podamos tener una enorme comunidad con una sola moneda, con un sistema educativo en el cual mis títulos de aquí tengan la misma validez en México y no tenga que andar validando cosas, que yo pueda iniciar mis estudios en Brasil y terminarlos en Argentina o en Colombia o en Panamá o en Chile o en Surinam, en cualquier lugar de Centroamérica, por las condiciones que pueda trabajar o defenderme para sobrevivir en la vida en Chile como en México, es decir, y eso sí es una necesidad en América Latina. Cuando nosotros construyamos esa utopía panamericana, que es el gran regalo que nosotros podríamos darle al mundo para después enseñarle, o más que enseñarle, que lo retomen los africanos, los asiáticos, y es que nosotros somos una comunidad tan enorme de hispanohablantes y portugueses que es tan extraño que nos podamos unir, conformar ese gran reto panamericano sin cómo funciona en Europa, sin controles viales, sin gentes de frontera, con un sistema organizado que vale para todos los casos y con un mismo idioma. En Europa son 25 lenguas distintas y privilegiadas, es decir, nos va a ganar el mito de Babel, es decir, que entre más distintas lenguas más fácil la unión. ¿Y por qué América Latina? ¿Qué tenemos? O Iberoamérica, América Latina. ¿Qué tenemos? La misma lengua.
que podemos rápidamente aprender el portugués. Nosotros, en lugar de aprender el inglés, lo primero que tenemos que aprender es el portugués. Yo llevo un tiempo estudiando portugués por pena de no hablarlo, y ya me defiendo más o menos en el portugués porque es una necesidad. Y que América Latina, a los portugueses les enseñen español, a los brasileños, y a nosotros nos enseñen portugués, y hagamos esa gran comunidad, esa gran utopía de América Latina, entendiendo que cada país tendrá su estilo político, su estilo de direccionamiento, su forma propia de actividad de las culturas. Las culturas hay que respetarlas en su forma de ser. Pues sería ese un regalo que estamos retardados para darle al mundo, darnos a nosotros mismos, y que seguramente lo podemos hacer, y eso es una tarea de todos nosotros. Insistirle a los políticos hasta que se sienten a dialogar con diferencias, que se sienten los Maduros, los Ortega, los Duques, los Kirchner, los Piñera, toda esta gente, los Cardoso, que se sienten toda esta gente a conversar, que podamos hacer en esa utopía un encuentro, y que ojalá que esto de pandemia que hoy estamos viviendo nos despierte y digamos, vale, vamos a hacer la segunda gran comunidad del mundo, y que nuestros productos, nuestros profesores, la educación sea el centro de atracción de esto, donde un profesor tenga la dignidad que necesita tener, la dignidad económica para poder que coma, duerma, viva bien y pueda pensar, que los investigadores tengan sus apoyos, y tenemos dinero para eso. América Latina tiene muchísimo dinero para eso, y podemos resolverlo de una manera muy digna, muy importante, en esa gran creación. Y ahí sí creo en los intelectuales de América Latina, cuando hagamos una enorme apuesta para que esto suceda y para que esto se certifique en tiempos de pandemia. Ese puede ser un regalo que tenemos que pensar en Iberoamérica y encontrarnos entre todos nosotros. Y ese es un regalo para nosotros y para las mujeres. Ese sería mi gran utopía. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.